¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de las estrategias de merge que tenemos con Git. Generalmente cuando nosotros hablamos de merge, estamos hablando de la acción de fusionar una o más ramas dentro de la rama donde nosotros estamos trabajando. Pero cuando nosotros estamos trabajando tal vez en proyectos grandes, generalmente se utilizan varios tipos de estrategias de Git. Y generalmente este tipo de estrategias siempre, cuando se toma una decisión, viene dado por el cómo queremos nosotros mantener el histórico de nuestro proyecto. Por ejemplo, si estamos trabajando en una nueva característica, una nueva feature, y por N motivo hacemos 10 o 20 commits más, nosotros después en nuestra rama principal vamos a querer tener un detalle de todo eso, o tal vez nos interesa solamente tener un solo commit que sea significativo, que diga, ah, se añadió un botón nuevo, o queremos tener un término medio entre los dos. Para eso, quédate que vamos a ver esas cosas en este video. Bueno, ahora vamos a empezar con el primero de las estrategias de Git, que es el merge commit. Este merge commit consiste en que cuando nosotros estamos trabajando vamos a suponer que es la rama main y queremos fusionar otra rama. Lo que va a pasar acá es que Git va a buscar en el histórico de las dos ramas, va a seleccionar un commit en común que tenga las dos y todo lo que venga después lo va a fusionar todo en una tercera rama y con ese contenido va a generar un commit dentro de nuestro histórico. Ahora, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto? Bueno, lo bueno es que no perdemos trazabilidad de nada de lo que pasó en nuestro repositorio, que eso es bueno. Ahora, lo malo es que desde mi punto, esto también es un poco personal, es que desde mi punto de vista tiene también dos cosas negativas. La primera es que nos genera un, un commit que tal vez nosotros no queremos, tener más un commit dentro de nuestro histórico. Y la segunda es que si vamos haciendo fusiones anidadas de otras ramas, mientras estamos trabajando en una rama y fusionamos de otra y esa otra fusiona de otra, cuando nosotros necesitemos leer alguna cosa de nuestro histórico, vamos a ver que tenemos un montón de bifurcaciones y fusiones. Y tal vez eso nos termina complicando a la larga la legibilidad del histórico en Git. ¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista, siempre es bueno mantener ordenadito Git, porque uno nunca sabe, casi siempre, o a veces necesitamos leer algo, código antiguo por algún motivo. Entonces, teniéndolo de esta manera lo más ordenadito posible, nada, nos facilita un poco la vida. Así que ahora, para que se entienda qué es esto del merge commit o cómo funciona, voy a generar un ejemplo de cero. Para eso me creé una carpetita que se llama estrategia Git, donde voy a crear los repositorios haciendo pruebas. Vamos a probar el merge commit, el rebase y el squash and merge. Así que voy a empezar con el merge commit. ¿Ok? Para esto, lo primero que voy a hacer es voy a crear una carpeta con el comando mkdir de Unix que se llame merge commit. Bien, como paso número 2 voy a hacer un cd, un change directory a la carpeta merge commit. Y aquí dentro voy a hacer un git init para inicializar el repositorio. Bien, ahora lo primero que voy a hacer es voy a crear el readme con el comando v, readme.m, enter. Acá me va a abrir v. Lo que voy a hacer es voy a apretar la tecla I de insert para insertar texto y voy a poner inicialización del repositorio. Inicialización con una sola I. Toco escape, dos puntos, W de write y Q de quit. Bien, le doy enter y ahí salí. Ahora lo que voy a hacer es voy a generar un commit donde le vamos a poner inicialización del repositorio. Creo que lo escribí mal. Bueno, no importa. Bien, ahora si hago un git log, vemos que está mi commit, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es un git checkout -b y voy a crear una branch para generar, donde voy a estar haciendo como si fuera mi tarea. Voy a estar simulando que estoy haciendo una tarea, ¿ok? Me pidieron añadir un botón, entonces para esto voy a crear una rama para crear ese botón nuevo. Bien, acá ya creé la rama. Ahora lo que tengo que hacer es voy a crear un archivo que se llame botón.txt, que va a ser nuestro botón. Y acá voy a apretar la I y voy a poner nuevo botón. Bien, toco escape de vuelta, WQ, salgo. Y ahora voy a generar el commit. Acá voy a
poner nuevo botón. Bien, acá acabo de generar el commit. Ahora, ¿qué pasa? Para que funcione el ejemplo, tengo que volver a la rama de principal y tengo que generar otro commit, como suponiendo que yo acabo de terminar mi tarea, pero en el repositorio alguien subió cambios. Ok, voy a hacer un git checkout principal. Bien, ahora voy a crear un archivo nuevo que se llame otros cambios.txt. Voy a tocarla ahí para insertar texto y le voy a poner cambios que realizó otra persona mientras yo trabajaba en mi tarea. Voy a tocar escape, dos puntos WQ para eh, escribir y guardar y salir, perdón. Y voy a generar un git add para crear un commit con este archivo. Cambios de otra persona. Bien, si hago un git log, todavía no se mergeó porque todavía no está el commit del nuevo botón que agregué. Entonces ahora lo que voy a hacer es un git merge, feature botón. Y acá cuando le dé enter, va a pasar lo que les acabo de comentar. Git acaba de buscar en el histórico cuál era el commit en común que tenían las dos ramas y vio que en inicialización del repositorio, que fue el primer commit que creamos, era ese commit, ¿no? Entonces lo que está haciendo ahora es va a juntar los otros dos commits en una rama nueva y con el contenido de esa rama va a crear un commit dentro de la rama principal. Acá toco escape 2.wq para escribir y guardar. Y si ahora hago un git log, acá podemos ver que lo que hizo fue los ordenó como estaban en el orden, digamos, primero se creó un nuevo botón, después los cambia a otra persona, y después con estos dos commits que están acá generó esta branch que dice merge branch, feature, bla bla bla. Entonces acá nos generó un commit más que tal vez no era necesario. Ok, ahora para que se vea un poco más lindo, vamos a usar este comando. Como parámetro le pasamos menos menos graph, menos menos decorate, menos menos one line, menos menos all. Acá le doy enter y acá nos muestra cómo fue la secuencia, o sea, las ramas que funcionó. Ven, acá hizo como una especie de, como si fuera un arco. ¿Por qué? Porque acá él hizo una bifurcación y después juntó eso de vuelta. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido acá el nuevo botón que mergear de otro lado, acá nos hubiese quedado otra bifurcación que se juntaba con él, con esta branch, y después esa branch se iba a unir con la principal. Entonces esto, así como tiene poco, digamos, no pasa nada, o sea, se puede ver qué pasó. Pero si fuera mucho, tendríamos que estar leyendo tal vez ramita por ramita a ver qué está pasando. Eh, Otro punto negativo es que vamos a tener un montón de ramas en nuestro repositorio. Bueno, esto fue el merge commit, ¿ok? Entonces, de vuelta, esto es un poco a gusto de cómo cada uno quiere trabajar con Git. Yo recomiendo intentar siempre que sea lo más prolijo, que tengan commits significativos y que, nada, para facilitar nuestra vida. Ok, así que, bueno, ahora vamos con el próximo. Bueno, ahora vamos con el ejemplo del Squash and Merge. Ok, para esto vamos a replicar el, el mismo ejemplo que hicimos en el paso anterior, en el del merge commit. Aparte voy a hacer un cd dos puntos, punto, perdón, para volver para atrás. Y ahora lo que voy a hacer es voy a crear una rama nueva que se llame squash and merge. Ok, perfecto. Voy a hacer un cd squash and merge, le doy enter. Y ahora voy a hacer un git init. Ok, bien. Acá ya inicialicé mi repositorio. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a generar el archivito para inicializar el repositorio. Voy a tocar la I. Voy a escribir inicialización de repositorio. Escape, dos puntos WQ. Y listo, creé mi archivo. Ahora voy a hacer un git add para generar un commit con esa inicialización. Inicialización del repositorio. Con esto inicializamos el repositorio con ese archivo. Enter.
Perfecto, ahora con un git log, bien, ya vemos que tenemos la inicialización del repo. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo mismo, vamos a suponer que estábamos haciendo la tarea del botón, ok, para esto voy a generar un git checkout, voy a crear una rama nueva eh, con copia principal y con esto voy a trabajar sobre esta rama. Ahora voy a hacer un archivo que va a suponer ser nuestro querido botón. Voy a tocar I de insert para insertar texto, voy a poner un nuevo botón, escape 2.wq. Perfecto. Ya generé el archivo, ahora voy a crear un commit con ese archivo, que sea el nuevo botón. Acá le doy nuevo botón. Perfecto. Ahora voy a hacer un git checkout principal, porque nosotros terminamos nuestra tarea, pero cuando nosotros queremos hacer la fusión, van a haber cambios y cosas. Bien. Ahora voy a generar un archivo nuevo, vi otros cambios. Toco la I de insertar, cambios de otra persona, escape 2.wq y voy a generar un commit. Acá voy a poner cambios que realizó otra persona. Bien, perfecto. Eh, ahora lo que voy a hacer es voy a volver a la otra rama donde estaba. Podría haber hecho todo junto. No importa el orden. Em, y voy a generar algunos cambios sobre ese archivo que habíamos hecho. Bit.txt, vamos a suponer que nosotros hicimos la tarea que teníamos que hacer, pero nos pidieron que el botón sea más grande. Cambio en el tamaño. Bueno, no tengo. Se hizo el botón más grande. Toco escape, 2.wq. Perfecto. Voy a generar un commit con eso. Se agrandó el botón. Perfecto. Ahora voy a generar, no sé, nos pidieron otra cosa más sobre el botón, o nos dimos cuenta que había un bug y había que resolver un bug en ese botón. Yo lo que hice recién es toqué, voy a salir. Lo que hice recién fue toqué la flechita hacia abajo y toqué Shift A, que eso me va a posicionar al final. Y ya automáticamente entra en modo insert. Así que toco Enter y acá le voy a poner cambios al botón. No, resolví un bug que tenía, qué sé yo, 2.wq. Perfecto. Ahora voy a hacer un GitHub nuevo con esto y voy a poner fix bug. Bien, perfecto. Ahora si hago un git log, acá vemos que tenemos que hicimos un fix de ese bug que tenía, que agrandamos el botón y creamos el botón. Genial. Ahora me voy a ir a principal. Con esto, con git checkout, git checkout principal. Bien, y ahora lo que voy a hacer acá en principal, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una función, este squash and merge sirve justamente para este tipo de escenarios. Nosotros muchas veces, cuando estamos trabajando en una feature o en lo que sea, generalmente escribimos más de un commit porque resolvimos n cosas. Ok, terminamos de hacer algo y lo mostramos y no sé, no, mejor que haría un poco mejor de tal color y tal cosa o alguna modificación en la spec de esa tarea que estábamos haciendo y nada, vamos y generamos un commit nuevo con esos últimos cambios o detalles. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez nosotros no queremos tener un detalle de todos esos commits que resolvimos y simplemente queremos tener un único commit que sea significativo, como por ejemplo se añadió el botón. ¿Ok? A esto lo que vamos a hacer es vamos a hacer un git merge, pero en vez de escribir directamente cuál es la branch, le vamos a pasar como parámetro el squash, eh, el parámetro menos menos squash, le vamos a decir cuál es la rama y qué pasa. Tanto seguido después de esto, ahí tenemos que escribir un commit. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer acá
cuando haga este merge, va a tomar todo el contenido de la branch, pero nos va a generar un commit con todo ese contenido junto. O sea, no va a tener más en consideración cuáles eran los commits en el orden. ¿Ok? Solamente va a agarrar todo el contenido y va a crear un único commit. Entonces acá, lo que vemos acá es que yo estoy usando este comando git merge --squash feature button, que es el nombre de la rama, y después le paso el ampersand ampersand para generar el commit después de esto. Me dice git commit -m, se agregó el nuevo botón. Ok. Esto porque estoy ejecutando dos comandos juntos al mismo tiempo. Podrías hacerlo tranquilamente separado. Em, Acá le doy enter. Y si hago un git log, acá vemos que ¿qué pasa? No me trajo los tres commits. Simplemente generó un commit con esos tres commits que yo tenía creados en la otra rama. Ahora voy a hacer un git log para ver qué fue lo que pasó. Y acá vemos que nos está mostrando la otra rama que nosotros tenemos. ¿Ven? De este feature button. Pero acá no tiene una referencia como lo que pasó en el merge commit. Sino como que agarró todo el contenido acá y agarró todo el contenido, creó este commit y tipo, bueno, ya está, la rama esa quedó ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto? Esto tiene de bueno que nos va a quedar un poco más ordenado el histórico, pero lo malo es que perdemos trazabilidad de las cosas. O sea, no vamos a tener un detalle de cada cosa que fuimos resolviendo o haciendo en ese commit. ¿Ok? Así que nada, esto es importante, pero a veces no importa porque tal vez son la decisión que se tomó cuando se empezó el proyecto. Así que bueno, este es el Squash and Merge. Y ahora el próximo es el que más me gusta a mí, que bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, y ahora vamos con el último que es el rebase. Así que para este ejemplo voy a hacer lo mismo que en el anterior. Hago un cd dos puntos para volver a la carpeta donde estábamos. Y acá voy a hacer un mkdir rebase. Voy a crear una carpeta, hago un cd rebase. Y acá le voy a dar un git init para inicializar el repo. Ok. Ahora voy a crear el archivito readme. Toco la letra I, inicialización del repositorio. Perfecto. Ahora tengo que generar un commit. Inicialización del repositorio. Perfecto. Ahora voy a hacer un git checkout. Voy a crear la misma rama de los otros ejemplos. Vamos a seguir suponiendo que estamos haciendo un botón. Así que voy a hacer este feature botón. Bien, ahora voy a empezar creando dos commits en esta branch. Me voy a pasar al principal, voy a generar dos commits y después voy a volver para acá a agregar otros dos commits. Ok, así que lo primero que hago es un botón.txt. Creo commit 1 git add. Bien, y ahora vamos a escribir commit 1. Perfecto. Ahora voy a agregar otro commit nuevo, commit. Salté directamente al final de la línea y cambié el modo insert tocando Shift A. Toco escape, WQ para guardar. Y acá voy a hacer un git add commit 2. Bien, perfecto. Ahora voy a hacer un git checkout principal. Y acá vamos a generar otros dos commits. Vi otros cambios. Vamos a escribir commit 3. Voy a hacer un git add de commit 3. Bien. Vi otros cambios. Commit 4. Commit 4. Q. Es un git add commit 4. Perfecto. Ya creé dos commits más en esta branch. Bien. Ahora me voy a volver de vuelta a la otra branch para hacer otros dos commits más. Git checkout feature botón. Voy a hacer un v botón txt. Voy a hacer un commit 4. Git add commit
Ah, porque no es commit 4, es commit 5. Bien, me confundí. Y ahora vamos a hacer el último commit. Y acá al final le voy a poner 5 porque no era el 4, era el 5. Toco escape 2.wq y git add commit 6. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con el rebase, básicamente lo que hace es reescribe el histórico de la rama. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, ¿qué pasa? Generalmente cuando cuando estamos trabajando con Git y nosotros estamos haciendo cambios en una rama y por ejemplo en el principal nadie hizo nada, sino que está exactamente en el mismo punto del momento que nosotros hicimos el checkout. Lo que hace Git es no hace ninguna comparación, mueve el puntero, el head, directamente al final de la rama, digamos, que estamos queriendo fusionar. Entonces, nosotros cuando estamos trabajando, por ejemplo, en esta rama, ahora nosotros lo que vamos a hacer es vamos a hacer un rebase de master. ¿Eso qué quiere decir? Le estoy diciendo, reescribime el histórico, agarra lo que hay en master y pone arriba lo que estamos haciendo nosotros en esta rama. Entonces después cuando nosotros vayamos a principal y hagamos un git merge de esta branch, lo que va a hacer es como, va a ver que no hay un conflicto como tal, o no tiene diferencia, no necesita hacer un merge, digamos del merge commit por ejemplo, sino lo que va a hacer es, va a usar algo que se llama el fast forward, que lo que va a hacer es, va a agarrar y va a mover el puntero hacia la punta del histórico, digamos. Para que se entienda lo voy a hacer así, mira. Git rebase principal. Bien, acá ya hice un rebase de principal. Si hago un git log, eh, acá vemos que él me está poniendo los commits 3 y 4, que eran los de principal. Los está poniendo, los dejó abajo, digamos, y después puso todos los otros commits que nosotros tenemos en esta branch. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si yo me voy a principal, hago principal, y ahora hago un git merge de feature botón. Lo que va a ocurrir ahora es que no va a hacer ningún merge, lo va a mergear automáticamente, va a mover ese puntero hacia arriba de todo. ¿Ven? Con este fast forward. Ok, si yo ahora hago un git log, bueno, vemos que tenemos lo mismo que teníamos antes, pero ahora si hago un git log y te muestro el gráfico, ahora tenemos un histórico totalmente lineal. Y bueno, lo que pueden ver con el rebase es que nada, es mucho más prolijito, está súper entendible. Necesitamos ver dónde ocurrió, dónde se introdujo un bug o lo que sea. Nos va a quedar mucho más simple de leer el histórico. Y lo que tiene es que, bueno, lo hacemos con dos comandos básicamente. Y otra cosa, si hay que resolver algún problema o lo que sea, generalmente lo vamos a resolver todo en nuestra branch. Digamos. Si nuestra branch quedó ok, después es solamente hacer un checkout a principal y nada, el Git lo que va a hacer es va a mover ese puntero donde la última referencia, digamos, que tenía como head y lo va a mover hacia arriba de todo. Así es simple, camaradas. Bueno, y eso es todo, mis amigos. Espero que les haya gustado y nada, en el próximo video nos vemos con más cositas de Git. Un abrazo.